Revela tu poder oculto. 5 lecciones transformadoras del estoicismo para una vida increíble. Javier miraba los frascos de mermelada alineados en la estantería, sus pensamientos perdidos en el laberinto de sus propias dudas. Con solo 21 años, había aprendido a luchar contra las adversidades del día a día en la tienda de abarrotes de su madre en la Sierra Tarahumara. A pesar de su destacado rendimiento académico, el miedo de su madre lo envolvía como una niebla opresiva. Ella creía que una vida en la ciencia lo alejaría de sus raíces. Mientras su madre hablaba de tradiciones y valores, Javier sentía el tirón de sus anhelos, atrapado en un tira y afloja entre el deber y el deseo. La puerta de la tienda chirrió y entró don Alberto, el profesor de matemáticas que había sido su mentor en el pasado. Sus ojos reflejaban la voluntad de ser un faro en el camino, pero Javier solo podía pensar en la sombra de su inseguridad. «¿Qué te pasa, muchacho?», preguntó don Alberto, escaneando el rostro de Javier, donde la insatisfacción se hacía evidente. «Tienes una mente brillante, pero hay algo que te frena». La propuesta de don Alberto de ser su mentor resonó en su mente. Podría ser la oportunidad que tanto deseaba, pero también sentía que podría alejarlo de su hogar, de su madre. La vida en el pueblo era una danza de sueños aplastados por el miedo. La noticia de su selección para presentar su investigación en una conferencia nacional lo llenó de emoción, pero esa misma emoción se tornó en un nudo en su estómago al pensar en la desaprobación de algunos. Un colega, Álvaro, había dejado claro su menosprecio. «Un indígena no debería estar en ese escenario», le había dicho, con una sonrisa burlona que lo seguía como una sombra. Cada momento que pasaba en la tienda hacía que la idea de ese reconocimiento se volvía más pesada, como una mochila que llevaba sobre sus hombros. Javier releía el mensaje que le habían enviado. «Felicitaciones, Javier, estás invitado a presentar». A cada palabra, su respiración se tornaba más irregular. La presión de cumplir con las expectativas lo agobiaba. Se forzaba a pensar en la oportunidad como un escalón hacia su sueño, pero no podía evitar la angustia que le causaba el desacuerdo entre su futuro y su pasado. ¿Debería arriesgarlo todo por un momento de gloria que podría separarlo de su madre y de todo lo que significaba su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A veces debes arriesgar lo que amas para demostrarte a ti mismo lo que vales, sugirió don Alberto, guiando a Javier a reflexionar sobre su propósito. Esa noche, después de cerrar la tienda, Javier se sumergió por completo en el proyecto de su investigación. No destacó a su madre o a las tradiciones en sus notas. En lugar de eso, decidió enfocarse en lo que realmente significaba para él la ciencia, la curiosidad y el deseo de descubrir. El proceso se sintió liberador. Sus ideas fluyeron como nunca antes, sin la opresión del miedo. La experiencia de ser un investigador renovó su pasión y le dio fuerza. Día tras día, se despojó de las etiquetas y budismos que le imponían. Aprendió a tomar críticas como parte de su camino, incluso las que lo calificaban de menos que. Copió cada comentario de Álvaro y, en lugar de dejar que lo desmoralizara, hizo un collage en su habitación, como un recordatorio de que la lucha contra prejuicios solo alimentaba su determinación. La fecha de la conferencia se acercaba, y Javier sabía que ese momento no solo era una presentación de su trabajo, sino un acto de identidad. Durante aquellos días de preparación, algo había cambiado en su mirada. La confianza empezaba a enraizarse, alimentada por las decisiones que había tomado y el camino que había elegido recorrer. Con cada ensayo, cada palabra articulada en voz alta, se sentía más cerca de sí mismo. La noche anterior a la conferencia, Javier se sentó frente al espejo, contemplando al joven que había estado atrapado entre sueños y obligaciones.
Con determinación murmuró: «Soy más que un indígena, soy un científico». Un nuevo fuego ardía en su interior y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que lo aguardara. Sin embargo, en lo profundo de su ser una inquietud permanecía. ¿Sería suficiente para cambiar la perspectiva de alguien como Álvaro? Cuando la mañana del evento llegó, se enfrentaría no solo a una sala llena de académicos, sino a un juicio de su valía, a la mirada crítica de quienes decidieron prejuzgarlo. Pero Javier no estaba preparado solo para presentar. Había llegado el momento de demostrar que sus raíces y su ambición podían coexistir en perfecta armonía. Tomando una última bocanada de aire, subió al estrado. Su voz resonó en la sala, pero también lo hizo la inminente confrontación con su propio miedo. Sin embargo, a medida que avanzaba, una revelación se apoderaba de él. Por primera vez en su vida, estaba listo para enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo. Pero al mirar hacia la audiencia, encontró algo inesperado: Álvaro. Y en ese instante, la verdadera prueba de su defensa estaba a punto de comenzar. Javier respiró hondo, sintiendo la presencia de Álvaro como un peso adicional sobre sus hombros. Las primeras palabras salieron titubeantes, pero a medida que se adentraba en su exposición, su voz creció en seguridad. En la pantalla detrás de él, las imágenes de su investigación danzaban con vida, narrando una historia que no solo pertenecía a la ciencia, sino a su esencia. Sin embargo, mientras se sumergía en su discurso, los ojos de Álvaro lo fijaban con escepticismo. Esa mirada se convirtió en un espejo inquietante que reflejaba sus dudas más profundas. ¿Y si la careta que había creado no era suficiente? Javier tomó un respiro y se forzó a recordar la constante que había alimentado su preparación: el deseo de ser fiel a sí mismo. Al finalizar, un silencio abrumador llenó la sala, seguido de un aplauso que parecía distante. Sin embargo, las palabras del título de su presentación aún reverberaban en su mente, transformando lo negativo en positivo. Entendió que el momento de la verdad no era la reacción del público, sino su propio juicio sobre su desempeño. Había identificado parte de su miedo al enfrentarse a la crítica de Álvaro, y ahora la necesitaba más que nunca. Don Alberto se acercó al final y su mirada era de aprobación. «Has hecho más que presentar una investigación, has compartido un pedazo de ti mismo», dijo con una sonrisa. Esas palabras desataron un torrente de emociones en Javier. Entre aplausos, sentía que varios en la sala se esforzaban por entender su perspectiva. Había comenzado a forjar su camino, pero la batalla interna era solo el comienzo. En los días siguientes, las críticas comenzaron a llegar. Mientras algunos valoraban su trabajo y su enfoque único, Álvaro continuó atacándolo con comentarios despectivos. Sin embargo, Javier había decidido que esos ataques no podían definirlo. En lugar de rendirse, se convirtió en un periodista de su propia vida, tomando nota de cada crítica. No como un ataque personal, sino como un banco de datos para su fortaleza. Su enfoque cambió drásticamente. En lugar de evitar a Álvaro y sus confrontaciones, comenzó a buscarle. En su mente, cada encuentro era una oportunidad para pulir su argumento, su valor y su identidad. Se dio cuenta de que, al enfrentarlo, estaba desafiándose a sí mismo. Pero, en un giro inesperado de confianza, no se limitaba a defenderse. Ahora buscaba entender a su antagonista. Una tarde, mientras estudiaban juntos en la biblioteca, Javier habló con franqueza. «¿Por qué te importa tanto lo que hago?», le preguntó con atención. Álvaro, sorprendido por el enfrentamiento, se detuvo. «No quiero que arruines tu futuro por seguir un camino irracional», respondió. Sin embargo, en su voz había un destello de preocupación, no solo desdén. Javier comprendió aquella reacción como una apertura. La figura del rival se desvanecía momentáneamente, dando paso a la posibilidad de una conversación real. Hablaron, discusiones acaloradas transformándose en diálogos constructivos. Justo en ese momento, Javier vislumbró una nueva faceta de sí mismo, no solo un científico en ascenso, sino también un comunicador capaz de generar cambio. Con cada pequeño paso, su autovaloración crecía, alimentada por la voluntad de buscar respuestas. Días más tarde,
Javier decidió organizar una charla en la escuela, invitando a otros a explorar temas que consideraran tabúes. Álvaro, aunque inicialmente reticente, aceptó participar, lo que abrió la puerta a una colaboración inesperada. Mientras trabajaban juntos en el contenido, Javier se dio cuenta. El verdadero poder no radica solo en demostrar su valía, sino en elevar a otros en el proceso. La transformación de su relación se convirtió en una fuente de energía renovada que alimentaba su deseo de seguir explorando la ciencia sin las cadenas de los prejuicios. Ahora, más seguro, Javier contemplaba el futuro, notando cómo sus dudas se estaban transformando en una narrativa inspiradora. En medio del crecimiento y la colaboración inesperada, se preguntó, ¿qué más sería posible si continuaba desafiando sus límites en vez de ceder a ellos? La pregunta lo impulsó hacia adelante, mientras un nuevo reto emergía en el horizonte. La posibilidad de realizar un proyecto conjunto con Álvaro que no solo cambiara sus perspectivas individuales, sino que también inspirara a otros. Así, la búsqueda de Javier por entenderse a sí mismo lo condujo a un nuevo umbral. ¿Se atrevería a dejar atrás lo conocido y abrazar esta nueva aventura? La colaboración entre Javier y Álvaro había comenzado a florecer de formas inesperadas. Cada sesión de trabajo se sentía como una nueva oportunidad para descubrir no solo el potencial del proyecto, sino también el de cada uno. Mientras revisaban las perspectivas que querían abordar en su charla, Javier sintió una chispa de entusiasmo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Decidió entonces que sería un buen momento para aplicar algunos principios del estoicismo. Había leído sobre estoicismo en su búsqueda de autoconocimiento, y encontró que las enseñanzas de los antiguos filósofos podían ofrecerle brújulas en medio de la confusión. Decidió que compartir esas lecciones podía ayudar no solo a su crecimiento, sino también a su audiencia. Durante una reunión, Javier presentó un primer boceto para la estructura de su charla. Quiero comenzar hablando sobre cómo podemos enfrentarnos a la adversidad sin dejar que nos defina, propuso. Álvaro frunció el ceño, escéptico pero curioso. ¿Y cómo planeas hacer eso? Javier sintió un ligero sudor recorrer su frente, pero, al mismo tiempo, se sintió fortalecido por el desafío. A través del estoicismo. Siento que hemos tenido nuestras diferencias, pero hay que entender que lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Esta afirmación provocó una pausa reflexiva en Álvaro. Era un enfoque que daba lugar a un diálogo en lugar de un enfrentamiento. Con cada palabra, Javier comenzaba a desnudarse emocionalmente. Hablaba de la importancia de la aceptación y la resiliencia, del valor de tomar responsabilidades por sus propias acciones y decisiones. Notó que el tono de Álvaro se suavizaba. Recordó que, en sus confrontaciones previas, había perdido de vista que, en el fondo, ambos compartían la misma meta: crecer. Al final de la semana, el proyecto ya tenía forma. Decidieron dividir la charla en 5 lecciones clave, cada una inspirada en un principio estoico. Javier se encargó de las lecciones sobre la adquisición del autocontrol y la importancia de las emociones. Álvaro, a su vez, eligió enfocarse en cómo la perspectiva podía transformar desafíos en oportunidades de aprendizaje. Mientras elaboraban el contenido, Javier experimentó una metamorfosis dentro de sí. Cada sesión le ofrecía un nuevo enfoque no solo hacia Álvaro, sino también hacia su propia percepción de la valía. Reflexionaba, en su interior, que no era el temor a la crítica lo que lo limitaba, sino su incapacidad para ver el potencial de crecimiento en esos conflictos. La conexión que estaban forjando era más que profesional, se sentía genuina. Estos momentos compartidos no solo desafiaban su capacidad de comunicación, sino que también lo llevaban a descubrir habilidades que nunca había considerado. Era un comunicador. Era un líder natural cuando se trataba de provocar una reflexión profunda. Sin embargo, al instante de sentir un impulso alentador, un pensamiento inquietante hizo eco en su mente. ¿Podría sostener esta nueva faceta de sí mismo?
El deseo de abrazar el desafío del estoicismo era fuerte, pero también lo era el miedo a defraudar a los demás y, sobre todo, a sí mismo. Mientras se preparaban para la charla, Javier quedó atrapado en ese dilema interno. Había llegado lejos, pero la presión del inminente evento hacía aflorar dudas que creía haber superado. ¿Sería capaz de inspirar a otros al mismo tiempo que enfrentaba sus propias inseguridades? La fecha se acercaba rápidamente, y una voz interior lo instaba a convertirse en el protagonista de su propia historia. En ese momento, comprendió que, más allá de la charla, lo que realmente estaba en juego era su transformación personal. A medida que la noche de la presentación se acercaba, Javier se enfrentó a la pregunta que lo atormentaba. ¿Pudiera el miedo convertirse en su aliado y no en su enemigo? Con cada día que pasaba, la ansiedad creció, pero también lo hizo su determinación. Todo lo que había trabajado estaba a punto de ser puesto a prueba. La sala llena de expectación lo aguardaba. ¿Tendría el valor de convertirse en el verdadero líder que la ocasión requería, o se resignaría a volver a esconderse tras sus inseguridades? Mientras los días se deslizaban en el calendario, Javier se hallaba inmerso en una mezcla de emoción y ansiedad que lo mantenía en un constante estado de alerta. Las noches se convirtieron en momentos de introspección, donde meditaba sobre las lecciones que había aprendido, pero también sobre los viejos fantasmas que lo perseguían. Había decidido abrazar el estoicismo como filosofía, pero eso requería un compromiso que iba más allá de las palabras. Cada vez que ensayaba frente al espejo, sus reflexiones internas se tornaban en un conflicto conmovedor y poco resuelto. Hablar es fácil, actuar es el verdadero desafío, pensaba. Sus esfuerzos por proyectar seguridad eran minuciosamente analizados, pero el eco de la duda aún resonaba en su mente. ¿Qué si no estoy a la altura? En su búsqueda por la autenticidad, Javier comenzó a notar cómo las inseguridades que antes lo habían definido se transformaban en lecciones que lo moldeaban. La semana se extendía y cada interacción con Álvaro se volvía más enriquecedora. El contraste entre el pragmatismo de Álvaro y su enfoque filosófico se transformó en una danza de aprendizaje mutuo. En una de sus sesiones, Javier comenzó a desbordar sus propias barreras. Temer a mostrar vulnerabilidad es un error. Esta charla es un acto de autenticidad, no de perfección, confesó, sintiendo que las palabras resonaban profundamente en su ser. Álvaro lo miró sorprendido. Eso es lo que más necesitas comunicar, replicó. No se trata solo de enseñarlas, sino de ser un ejemplo vivo de lo que predicas. Javier sintió como un torrente de realizaciones vertiginosas lo inundaba. La vulnerabilidad no era un signo de debilidad, era de hecho la esencia de la conexión genuina que quería establecer con su audiencia. Al llegar el día de la charla, su estado emocional oscilaba entre la calma y la expectativa. En un instante de lucidez, recordó los principios estoicos sobre el control de las emociones. No puedo controlar cómo el público reacciona a mi mensaje, pero sí cómo me enfrento a ese momento. Esta reflexión sería su ancla en el vaivén de las emociones. La sala estaba abarrotada y los rostros expectantes lo instaban a actuar. Javier lanzó un profundo suspiro, lleno de determinación, y avanzó hacia el podio. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no se trataba de miedo, sino de un ferviente deseo de conectar, de compartir un mensaje que podría resonar en la vida de otros. Con cada lección que compartía, sentía la autenticidad fluir. Relató sus batallas internas, su viaje personal hacia la autoaceptación, enfocándose en cómo podía convertir el miedo en un aliado. La sincronía de su voz y el impacto de sus palabras parecían ir más allá de su propia percepción. La audiencia escuchaba al unísono. Javier estaba liderando una conversación, no simplemente hablando. No obstante, al finalizar, una pregunta resonó en su mente. ¿Habría capturado completamente la esencia de su mensaje? Mientras los aplausos llenaban la sala, esa duda se transformó en un compromiso más profundo. Había sembrado una semilla, pero el verdadero desafío estaba por venir. La urgencia de aplicar lo aprendido de vuelta en su vida cotidiana ahora parecía más crítica que nunca.
Mientras las luces se apagaban y el eco de los aplausos comenzaba a desvanecerse, Javier se dio cuenta de que la verdadera transformación no se encontraba solo en el escenario, sino en cómo enfrentaría su vida después de este momento. Cómo continuaría cultivando su conexión con el estoicismo y convertir sus descubrimientos en hábitos cotidianos. El camino hacia adelante prometía ser tanto un desafío como una aventura. Con la experiencia de la charla como telón de fondo, Javier enfrentaría la realidad de su día a día. Las tensiones del mundo real lo esperaban con los brazos abiertos, y cada decisión sería testigo de su verdadero viaje personal. La pregunta permanecía en el aire: ¿podría sostenerse firme ante adversidades cotidianas o las viejas sombras volverían a cernirse sobre él? Javier salió del auditorio con una mezcla de alivio y gratitud. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío, y cada latido de su corazón parecía llenar el espacio de preguntas sin respuesta. Había entregado su mensaje, sí, pero ¿en verdad había tenido el impacto que anhelaba? Entre las sonrisas y los aplausos, una sensación de vacío comenzó a ocupar cada rincón de su mente. Era la clásica lucha interna entre la autoexigencia y la autoaceptación. Los días posteriores estuvieron marcados por la constante introspección. La charla había sido un éxito en la superficie, pero en su interior Javier sentía la presión de vivir a la altura de las expectativas que se había impuesto a sí mismo. No es suficiente con hablar de vulnerabilidad, también debo demostrarlo, reflexionó mientras se dirigía a su trabajo. El miedo a la discrepancia entre sus palabras y su propio comportamiento lo mantenía despierto en medio de la noche, cuestionándose si realmente había aprendido algo duradero. Cada mañana, al mirar su reflejo en el espejo, no solo buscaba seguridad en sus ojos, sino también la determinación para no caer en la trampa de las viejas creencias que lo habían anclado a la duda. Decidió que debía identificar cuáles eran esos patrones que le generaban inseguridad. ¿Acaso era el miedo a ser juzgado, o la creencia de que su voz no tenía valor? En el trabajo, Javier comenzó a implementar pequeñas acciones que reflejaban su compromiso con el estoicismo. En lugar de evitar conversaciones difíciles, buscó abordar los conflictos de manera directa, consciente de su propia postura emocional. Durante una reunión, una compañera levantó una inquietud sobre un proyecto. En lugar de restarle importancia, Javier se hizo eco de sus preocupaciones y exploró los posibles caminos para solucionarlas. La conexión inesperada que se generó al compartir vulnerabilidades marcó un cambio palpable en su ambiente laboral. A medida que se sumergía más en estas dinámicas, Javier se dio cuenta de que el crecimiento personal real no solo se trataba de conferencias y charlas. Estaba en las decisiones cotidianas, en cómo respondía ante la adversidad y en su capacidad para abrazar el miedo como una señal de que estaba avanzando. La mente estoica le ofrecía claridad. La adversidad es oportunidad. Y así se lo propuso. Cada pequeña crisis se convertiría en un campo de batalla para demostrar su progreso. Las semanas fueron deslizándose y el eco de la charla inicial fue desplazado por una nueva urgencia: descubrir su poder interno ante desafíos reales. Se comprometió a mantener un diario donde pudiera reflexionar sobre sus emociones y aprendizajes diarios. La escritura se convirtió en su catarsis, un espacio donde cada palabra escrita representaba una batalla ganada contra el desánimo. Sin embargo, surgió algo inesperado. Durante una de las lecturas de su diario, Javier se topó con un recuerdo olvidado: su viejo montaje de preguntas, un proyecto que había dejado de lado por miedo al rechazo. En un impulso casi instintivo, decidió retomarlo y transformarlo en un proyecto más grande donde pudiera mezclar sus nuevos aprendizajes con su antigua pasión por la oratoria. Su corazón se aceleró al imaginar lo que podría resultar de ello. Con cada página escrita, la emoción de recuperar su voz interior se hacía más fuerte. Pero también se dio cuenta de que esto implicaría confrontar a su antiguo yo, aquel que solía dejarse consumir por la ansiedad y la duda.
Era un momento decisivo, un colapso inminente entre el Javier que había sido y el Javier que estaba surgiendo. Al mirar al futuro, entendió que más que un desafío, este viaje se tornaba en una necesidad. La creación de su proyecto se convirtió en el siguiente capítulo de su transformación, pero también conllevaba la posibilidad de un enfrentamiento no solo con sus temores, sino con el entorno que lo había rodeado. Mientras Javier se preparaba para dar los primeros pasos en esta nueva aventura, una pregunta surgió en su mente. ¿Estaba listo para revelar su poder oculto y vivir la vida que realmente deseaba? La incertidumbre se sentía más viva que nunca y una nueva ola de inquietud lo invadió. ¿Sería suficiente su crecimiento para enfrentar las críticas y reacciones del pasado? El nuevo camino se abría ante él, lleno de posibilidades y al mismo tiempo repleto de luces y sombras que lo acechaban. Su destino pendía de un hilo y la travesía acababa de comenzar. Javier estaba sentado frente a su escritorio, con el viejo montaje de preguntas abierto frente a él. Las hojas amarillentas parecían susurrarle recuerdos de entusiasmo y autodescubrimiento que había olvidado en las sombras de su mente. Había pasado horas releyendo las inquietudes que una vez lo atraparon y ahora las veía desde una nueva perspectiva. Esa curiosidad juvenil, un eco del pasado, comenzaba a resonar en su interior. Era hora de revivir ese impulso. Con firmeza, tomó una hoja en blanco y comenzó a anotar. La primera pregunta resonó en su mente. ¿Qué verdaderamente quiero lograr con este proyecto? Le bastó un instante para identificar la motivación que lo impulsaba. No solo anhelaba compartir un mensaje de superación, sino que deseaba construir un espacio donde otros pudieran encontrar su propia voz. La escritura lo guiaba, lo anclaba a sus aspiraciones más profundas, y ahí radicaba su poder. Sin embargo, en medio del torrente de ideas y la emoción creciente, Javier se vio atrapado en un momento de duda. Recordó las veces que había fracasado antes, tiempos en los que sus propuestas habían sido desestimadas, y una sombra de inseguridad comenzó a nublar su mente. ¿Acaso esta vez será diferente?, se preguntó, sintiendo cómo el viejo miedo volvía a embargarse de su ser. Pero en lugar de dejarse dominar, decidió que ese temor era simplemente un espectador del cambio que estaba a punto de ocurrir. Optó por transformar esa incertidumbre en un desafío. En lugar de huir de la crítica, se propuso invitar a sus colegas a formar parte de su proyecto. La colaboración es una forma de enfrentar el miedo, pensó, y comenzó a idear una presentación para compartir su concepto. A medida que iba elaborando sus ideas, la emoción lo invadió. Podía crear un espacio de aprendizaje y crecimiento para todos. Aquel sitio donde las vulnerabilidades se compartían, donde cada voz contaba. Con la mente despierta, Javier comenzó a trazar un plan. Genuinamente entusiasmado, se sentía como un artista preparado para desplegar sus colores en un lienzo en blanco. La presentación debía ser clara, inspiradora, y reflexionaría su compromiso con el aprendizaje continuo. Esos valores eran el testimonio de su evolución personal. La idea de mostrar su propia vulnerabilidad resonaba aún más potente. ¿Podía realmente abrirse ante sus colegas y compartir sus miedos más profundos? Los días siguientes, Javier se dedicó a pulir su presentación. Practicaba frente al espejo, ajustando su mensaje hasta que encontrar la forma adecuada de comunicar su historia se volvió casi instintivo. Buscaba encarnar no solo el conocimiento adquirido a través de su autoexamen, sino también la esencia verdadera de su transformación. Pero existía ese último fenómeno intranquilo dentro de él, la posibilidad de que su acercamiento pudiera no ser bien recibido. ¿Estaba dispuesto a someterse a esta nueva vulnerabilidad? El día de la presentación llegó. Las manos de Javier sudaban y su corazón latía con fuerza, evocando un torrente de emociones. Sin embargo, al mirar a sus colegas, su enfoque se desplazó. No se trataba de él, sino de la comunidad que estaba por construir.
Aquella idea le otorgó un respiro y lo fue sacando de la espiral de autocrítica. Él había trabajado en su voz y debía compartirla, sin reservas. Mientras se adentraba en su presentación, notó que cada palabra aplicada le acercaba más a su verdadero objetivo. La conexión con su audiencia sería su mayor victoria, un abrazo de aceptación y autenticidad. Pero, al final de su discurso, una inquietante revelación atravesó su conciencia. ¿Y si esa voz, al ser escuchada, provocaba reacciones inesperadas? El temor a lo desconocido se apoderó de él, ahogando su entusiasmo justo cuando se sentía a punto de experimentar una gran transformación. Al salir de la sala, se sintió abrumado por una mezcla de expectativa y pavor. Había abierto una puerta, sí, pero esa puerta también conducía a la incertidumbre que tanto temía. Respiró profundo, mientras una pregunta inquietante emergía en su conciencia. ¿Realmente estaba preparado para ver cómo su crecimiento inspiraría a otros? ¿Y cómo esto podría impactar su propia vida de maneras que nunca imaginó? La travesía se ponía más intensa, y el impulso de avanzar lo empujó hacia una nueva etapa de su desarrollo personal, donde la revelación de su poder oculto estaba a punto de ser desatada. Javier caminaba por el pasillo de la oficina, aún con el eco de su presentación resonando en su mente. Las miradas de sus colegas fluctuaban entre la curiosidad y la sorpresa, y eso lo inquietaba. Aún así, había algo en su interior que comenzaba a despertar. Su presentación había sido un pequeño paso, pero el verdadero desafío parecía apenas empezar. Se sentó de nuevo en su escritorio, con la sensación de que había facilitado un destello de conexión, pero la incertidumbre lo envolvía nuevamente. Al abrir su ordenador, un documento titulado 5 lecciones transformadoras del estoicismo apareció en su pantalla. Aquellas ideas podrían ser esenciales no solo para él, sino también para sus colegas. Habría que profundizar en esto. La primera lección se centraba en la importancia de aceptar lo que no se puede controlar. Javier recordó cada detalle de su presentación, desde el momento en que compartió su historia personal hasta la respuesta de la audiencia. Había mostrado vulnerabilidad, una característica que consideraba fundamental para el crecimiento, pero se debatía entre el miedo a ser juzgado y la necesidad de autenticidad. Este dilema interno se transformó en una reflexión. ¿Qué podía controlar en su vida profesional? ¿Y qué debería dejar ir? La segunda lección trataba sobre la disciplina. La fortaleza mental era un ejercicio constante, y él lo sabía. Había dedicado horas a preparar su material, pero también entendía que la verdadera disciplina residía en seguir avanzando, incluso cuando la vida sorprendía con nuevas inseguridades. En vez de permitir que la duda lo paralizara, podría establecer un camino para seguir adelante cada día, reafirmando su propósito y su compromiso con el aprendizaje. Mientras anotaba estas lecciones, surgía la tercera, la importancia de la conexión con otros. Javier había iniciado su camino de transformación al abrirse a comentarios y sugerencias de su equipo, pero su verdadero potencial residía en crear un entorno donde todos fueran escuchados. Esto fue un recordatorio potente de que su crecimiento personal en realidad podía inspirar a otros, y que, al compartir sus experiencias, podía dar voz a quienes también luchaban en silencio. La cuarta lección era más personal, se refería al autocuidado. Javier comprendió que para sostener su ambición y su deseo de ayudar a los demás, debía cuidar de sí mismo primero. Esto significaba atender no solo su salud mental, sino también sus necesidades físicas y emocionales. Ahí, en ese balance, podría encontrar la energía necesaria para seguir como un faro para otros. Finalmente, el estoicismo le enseñó la quinta lección, la resiliencia. En los momentos de abrumadora duda, recordar que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Javier agonizaba al pensar en posibles fracasos, pero reconocer que cada tropiezo podía fortalecer su determinación se convirtió en un mantra. Con cada lección rescatada, Javier sentía que su desasosiego se transformaba en claridad. En su mente se dibujaba un nuevo proyecto,
Un taller donde pudiera compartir estas enseñanzas con sus colegas, una oportunidad para crecer juntos. Pero, al mismo tiempo, la inquietud latía bajo la superficie. ¿Estaría preparado para guiar a otros a través de su propio camino de vulnerabilidad y descubrimiento? Mientras su corazón latía con la combinación de entusiasmo y temor, se dio cuenta de que estaba en la antesala de un momento crucial. ¿Podría realmente construir ese espacio donde otros pudieran sentir la misma transformación que él estaba experimentando y al mismo tiempo enfrentar sus propios miedos y resistencias? La respuesta a esta pregunta podría cambiar el rumbo de su vida profesional y personal de maneras que aún no podía imaginar. En su mente quedó el eco de una promesa. El momento de abrir esa puerta estaba cada vez más cerca. La mañana del día siguiente llegó con una mezcla de determinación y ansiedad. Javier se sentó ante su escritorio, un torbellino de ideas y preocupaciones danzando en su mente. Había pasado la noche reflexionando sobre el taller que quería organizar, y aunque la idea lo emocionaba, también despertaba viejas inseguridades. La pregunta seguía resonando en su cabeza. ¿Sería capaz de liderar a sus colegas en este viaje de autodescubrimiento? Decidió hacer una lista de los puntos clave que quería abordar en el taller. La primera lección, aceptar lo que no se puede controlar, debía ser la base de todo. Pero eso no era suficiente. Necesitaba una introducción que capturara su atención, un marco que les permitiera ver lo que estaba en juego. En la hoja en blanco frente a él, comenzó a escribir sobre su propia experiencia, buscando el hilo conductor que pudiera unir sus palabras. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su teléfono. Era de su supervisor, quien solicitaba una reunión a primera hora. La inquietud se intensificó. ¿Qué querría discutir? Javier se sintió un poco fuera de control una vez más, pero recordó la primera lección del estoicismo. Respira hondo, se dijo. El resultado de esa reunión podría ser un desafío que lo llevaría a crecer, o una oportunidad que podría empujar su idea de taller aún más. En la reunión, su supervisor habló sobre un proyecto importante que se avecinaba, que requeriría habilidades de liderazgo efectivas. Mientras escuchaba, Javier se dio cuenta de que todo lo que había aprendido recientemente podía ser precisamente lo que necesitaba para brillar en esa situación. La conversación giró en torno a las expectativas del equipo, y la confianza creciente en que Javier podría asumir un papel más visible se palpaba en la sala. Al salir de la reunión, un nuevo sentido de propósito se manifestó en él. No solo quería ser un participante pasivo, anhelaba ser parte activa de la transformación de su equipo. Ese deseo lo llevó a un segundo dilema. ¿Debería compartir su reciente viaje hacia el estoicismo con su supervisor o mantenerlo separado del ámbito profesional? Mientras ponderaba su decisión, se dio cuenta de que si quería construir conexiones genuinas, no podía ocultar su propio proceso de vulnerable a fortalecido. Quizás, al compartir sus lecciones, podría inspirar un cambio cultural dentro de la empresa. Esa línea de pensamiento lo llevó a decidirse. Se sentó y envió un correo a su supervisor, explicando brevemente su interés en liderar un taller sobre el estoicismo como una forma de fomentar un ambiente de aprendizaje y crecimiento. Nervioso por la respuesta, no pudo evitar preguntarse, ¿sería bien recibido o considerado una distracción? La incertidumbre se asentó de nuevo, pero en lugar de dejarse arrastrar por ella, decidió canalizar sus ansiedades en la preparación. Comenzó a colocar ideas, ejemplos y dinámicas en un documento que se convertiría en el esqueleto del taller. Mientras lo hacía, su mente se centró en la importancia de la conexión y cómo cada lección podría resonar en sus colegas, al igual que había resonado en él. Días pasaron y la respuesta de su supervisor finalmente llegó. Le pidió que discutieran más a fondo la propuesta en una reunión programada para la próxima semana. En ese momento, la emoción colmó a Javier. Había tomado la iniciativa, un paso que lo empujaba más allá de su zona de confort. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó. ¿Cómo podría abarcar y comunicar la profundidad del estoicismo en un solo taller? Comenzó a sentir que la presión de preparar un contenido que no solo impresionara, sino que realmente impactara, era abrumadora.
La inseguridad resurgió y la posibilidad de fracaso volvió a parecer tangible. Al final de la semana, mientras reflexionaba sobre su propio camino, se dio cuenta de que tenía que adoptar la resiliencia aprendida. No se trataba solo del taller, sino de una audaz apuesta hacia su crecimiento personal. Con su presentación acercándose y una expectativa vital llevando cada pensamiento, Javier quedó atrapado entre la oportunidad y el miedo. Ahora, no solo se jugaba su carrera profesional, sino que estaba en juego un cambio profundo en cómo se veía a sí mismo y cómo deseaba ser visto por los demás. La noche anterior al encuentro decisivo, se sentó en su escritorio una vez más. Con las manos temblorosas, respiró profundamente, sintiendo la tensión en su pecho. La pregunta final quedó abierta en su mente. ¿Sería capaz de despejar el ruido del miedo y dar el paso hacia el liderazgo con la fuerza del estoicismo en su corazón? El momento de la verdad se acercaba, y con él una nueva revelación que podría cambiarlo todo. Javier se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. La reunión con su supervisor estaba programada para más tarde, y después de semanas de lucha interna, sabía que este era su momento. Mirando por la ventana, los rayos del sol iluminaban la sierra que siempre había amado, recordándole la importancia de sus raíces. Ya no se sentía dividido, había tomado la decisión de abrazar tanto su cultura como su ambición. Cuando finalmente llegó el momento de su encuentro, Javier respiró hondo y caminó hacia la oficina de su supervisor. Cada paso resonaba como un eco de la transformación que había atravesado. Se sentó frente a su supervisor, que lo observó con una mirada curiosa. Sin más preámbulos, Javier comenzó a compartir su propuesta. Un taller basado en las lecciones del estoicismo que había aprendido en su búsqueda personal. Quiero ofrecer un espacio donde podamos explorar cómo enfrentar la adversidad y crecer juntos como equipo, explicó. Mientras hablaba, la confianza fluía a través de él. Había incorporado las lecciones que había sacado de su propio viaje, aceptar lo que no se puede controlar, construir conexiones auténticas y cultivar la resiliencia. Cada palabra parecía conectarse con sus profundas convicciones. El supervisor, sorprendido por la claridad y la pasión de Javier, no solo escuchó atentamente, sino que también hizo preguntas sobre cómo implementarlo. Esa interacción se convirtió en un diálogo enriquecedor, donde ambos debatieron sobre cómo una cultura laboral sólida podría surgir a partir del estoicismo. Javier sintió que esa discusión no solo fortalecía su propuesta, también reafirmaba su valor como líder. «Creo que tienes algo valioso aquí, Javier», dijo su supervisor al final de la reunión. «Es importante que exploremos nuevas maneras de fomentar el bienestar en el equipo. Estoy dispuesto a apoyarte con esto». Javier se sintió como si una carga se desvaneciera. No solo había presentado una idea, había comenzado a forjar su espacio en la empresa, un lugar donde sus experiencias y aprendizajes podían resonar en otros. Con el respaldo obtenido, Javier se dedicó a preparar el taller. Cada lección del estoicismo se transformó en un tema central, desde la aceptación de la adversidad hasta el poder de la conexión personal. Se esforzó por diseñar dinámicas que fomentaran la participación activa, permitiendo que sus colegas no solo escucharan, sino que también se unieran a la conversación. Estaba creando algo real, palpable. El día del taller llegó. Al entrar en la sala, Javier sintió una oleada de nervios, pero también de emoción. Había trabajado arduamente, y este era el momento de compartir su voz y su historia con aquellos que lo rodeaban. Las sillas estaban ocupadas por sus colegas, todos expectantes. Con un profundo aliento, comenzó a hablar. La presentación fluyó como un río que había estado represado, y cada lección tocó las fibras de los presentes. Compartía anécdotas de su viaje personal, de cómo había convertido sus miedos en oportunidades y cómo cada crítica se había convertido en un peldaño hacia su autoaceptación. Su historia, genuina y vulnerable, resonó en cada rincón.
Al finalizar, el espacio se llenó de aplausos sinceros. Javier miró a su alrededor y vio a sus colegas sonriendo, conversando entre sí sobre sus experiencias. Había logrado lo que se propuso, crear un ambiente donde cada voz contaba y donde la vulnerabilidad se celebraba. Sintiéndose profundamente satisfecho, comprendió que no solo había impartido conocimiento, sino que también había comenzado a tejer un nuevo tejido de comunidad dentro de su lugar de trabajo. Los días siguientes se sintieron diferentes. Conversaciones que antes eran superficiales comenzaron a profundizarse. Sus colegas, inspirados por la charla, comenzaron a abrirse y compartir sus luchas, creando un ambiente de apoyo y crecimiento. Javier dio un paso más hacia adelante, animando a todos a compartir sus historias, y en ese proceso también sanó muchas de sus propias heridas. Estoicismo no solo había sido una enseñanza que había adoptado, se había convertido en su estilo de vida, un mapa para navegar las complejidades del trabajo y sus relaciones personales. Su capacidad para enfrentar desafíos seguía fortaleciéndose y ahora se sentía más seguro en su papel como líder. Unos meses después, Javier recibió una invitación para hablar en una conferencia profesional sobre liderazgo basado en principios estoicos. Con el corazón latiendo fuerte, aceptó. La transformación que alguna vez se sintió como un susurro en su mente se había convertido en un grito de identidad, y estaba listo para compartirlo aún más allá de su oficina. Javier ya no era solo un joven atrapado entre dos mundos, se había convertido en el puente. Un líder auténtico que demostraba que no solo las palabras podían inspirar, sino también la valentía de ser uno mismo. Había logrado crear no solo un espacio para sí mismo, sino también para aquellos que sentían la necesidad de encontrar su voz. Al final, Javier se sintió en paz. Cada paso en este camino había sido fundamental para su crecimiento. Había demostrado que, al abrazar su verdadero ser, podía alcanzar logros extraordinarios. Con una sonrisa en el rostro, se lanzó al nuevo viaje con la firme convicción de que el poder oculto reside en cada uno de nosotros, esperando ser liberado. Ahora, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y hace toda la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta poderosa conclusión. Este es su momento de mostrar su apoyo y unirse a la travesía de la autoaceptación y el crecimiento. Haz que su voz se escuche.